El hecho que del loro hubiera mantenido sus privilegios después de ese desplante histórico había sido la prueba final de su fuero sagrado. Ningún otro animal estaba permitido en la casa, salvo la tortuga de tierra que había vuelto a desaparecer en la cocina, después de 3 o 4 años en que se la creyó perdida para siempre. Pero ésta no se tenía como un ser vivo, sino más bien como un amuleto mineral para la buena suerte, del que nunca se sabía a ciencia cierta por dónde andaba. El doctor Urbino se resistía a admitir que odiaba a los animales y lo disimulaba con toda clase de fábulas científicas y pretextos filosóficos que convencían a muchos, pero no a su esposa. Decía que quienes los amaban en exceso eran capaces de las peores crueldades con los seres humanos. Decía que los perros no eran fieles sino serviles, que los gatos eran oportunistas y traidores, que los pavorreales eran heraldos de la muerte, que las guacamayas no eran más que estorbos ornamentales, que los conejos fomentaban la codicia, que los micios contagiaban la fiebre de la lujuria y que los gallos estaban malditos porque se habían prestado para que a Cristo lo negaran 3 veces. En cambio, Fermina Daza, su esposa, que entonces tenía 72 años y había perdido ya la andadura de venada de otros tiempos, era una idólatra irracional de las flores ecuatoriales y los animales domésticos, y al principio del matrimonio se había aprovechado de la novedad del amor para tener en la casa muchos más de los que aconsejaba el buen juicio. Los primeros fueron 3 dálmatas con nombres de emperadores romanos que se despedazaron entre sí por los favores de una hembra que hizo honor a su nombre de Mesalina, pues más demoraba en parir 9 cachorros que en concebir otros 10. Después fueron los gatos abisinos con perfil de águila y modales faraónicos, los siameses viscos, los persas palaciegos de ojos anaranjados que se paseaban por las alcobas como sombras fantasmales y alborotaban las noches con los alaridos de sus aquelarres de amor. Durante algunos años, encadenado por la cintura en el mango del patio, hubo un nicho amazónico que suscitaba una cierta compasión porque tenía el semblante atribulado del arzobispo Obdulio y Rey, y el mismo candor de sus ojos y la elocuencia de sus manos, pero no fue por eso que Fermina Daza se deshizo de él, sino por su mala costumbre de complacerse en honor de las señoras. Había toda clase de pájaros de Guatemala en las jaulas de los corredores, y alcaravanes premonitorios y garzas de ciénaga de largas patas amarillas, y un ciervo juvenil que se asomaba por las ventanas por comerse los anturios de los floreros, poco antes de la última guerra civil, cuando se habló por primera vez de una posible visita del Papa. Habían traído de Guatemala un ave del paraíso que más tardó en venir que en volver a su tierra, cuando se supo que el anuncio del viaje pontificio había sido un infundio del gobierno para asustar a los liberales confabulados. Otra vez compraron en los veleros de los contrabandistas de Curazao una jaula de alambre con 6 cuervos perfumados, iguales a los que Fermina Daza había tenido de niña en la casa paterna y que quería seguir teniendo de casada, pero nadie pudo soportar los aleteos continuos que saturaban la casa con sus efluvios de coronas de muertos. También llevaron una anaconda de 4 metros, cuyos suspiros de cazadora insomne perturbaban la oscuridad de los dormitorios, aunque lograron con ella lo que querían, que era espantar con su aliento mortal a los murciélagos y las salamandras y a las numerosas especies de insectos dañinos que invadían la casa en los meses de lluvia. El doctor Juvenal Urbino, tan solicitado entonces por sus obligaciones profesionales y tan absorto en sus promociones cívicas y culturales, le bastaba con suponer que en medio de tantas criaturas abominables, su mujer no era solo la más hermosa en el ámbito del Caribe, sino también la más feliz. Pero una tarde de lluvias, al término de una jornada agotadora, encontró en la casa un desastre que le puso en la realidad. Desde la sala de visitas hasta donde alcanzaba la vista, había un reguero de animales muertos flotando en una ciénaga de sangre.
Las sirvientas trepadas en las sillas sin saber qué hacer. No acababan de reponerse del pánico de la matanza. El caso fue que uno de los mastines alemanes, enloquecido por un ataque súbito de mal de rabia, había despedazado a cuanto animal de cualquier clase encontró en su camino, hasta que el jardinero de la casa vecina tuvo el valor de enfrentarlo y lo despedazó a machetazos. No se sabía a cuántos había mordido o contaminado con sus espumarajos verdes, así que el doctor Urbino ordenó matar a los sobrevivientes e incinerar los cuerpos en un campo apartado y pidió a los servicios del Hospital de la Misericordia una desinfección a fondo de la casa. El único que se salvó, porque nadie se acordó de él, fue el morrocoyo macho de la buena suerte. Fermina Daza le dio la razón a su marido por primera vez en algún asunto doméstico y se cuidó de no hablar más de animales por mucho tiempo. Se consolaba con las láminas de colores de la historia natural de Linneo que hizo enmarcar y colgar en las paredes de la sala, y tal vez hubiera terminado por perder las esperanzas de ver otra vez un animal en la casa, de no haber sido porque una madrugada los ladrones forzaron la ventana del baño y se llevaron el servicio de plata heredado de 5 generaciones. El doctor Urbino puso candados dobles en las argollas de las ventanas, aseguró las puertas por dentro con trancas y de hierro, guardó las cosas de más valor en la caja de caudales y adquirió la tardía costumbre de guerra de dormir con el revólver debajo de la almohada. Pero se opuso a la compra de un perro bravo, vacunado o no, suelto o encadenado, aunque los ladrones los dejaran en cueros. En esta casa no entrará nada que no hable, dijo. Lo dijo para poner término a las argucias de su mujer, empecinada otra vez en comprar un perro y sin imaginar siquiera que aquella generalización apresurada había de costarle la vida. Fermina Daza, cuyo carácter cerrero se había ido matizando con los años, agarró el vuelo la ligera de lengua del marido. Meses después del robo, volvió a los veleros de Curazao y compró un loro real de Paramaribo, que solo sabía decir blasfemias de marineros, pero que las decía con una voz tan humana que bien valía su precio excesivo de 12 centavos. Era de los buenos, más liviano de lo que parecía, y con la cabeza amarilla y la lengua negra. Único modo de distinguirlo de los loros magleros que no aprendían a hablar ni con supositorios de trementina. El doctor Urbino, buen perdedor, se inclinó ante el ingenio de su esposa y él mismo se sorprendió de la gracia que le hacían los progresos del loro alborotado por las sirvientas. En las tardes de lluvia, cuando se le desataba la lengua por la alegría de las plumas ensopadas, decía frases de otros tiempos que no había podido aprender en la casa y que permitían pensar que era también más viejo de lo que parecía. La última reticencia del médico se desmoronó una noche en que los ladrones trataron de meterse otra vez por la claraboya de la azotea y el loro los espantó con unos ladridos de mastín que no habrían sido tan verosímiles si hubieran sido reales, y gritando rateros, 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 2 gracias salvadoras que no habían aprendido en la casa. Fue entonces cuando el doctor Urbino se hizo cargo de él y mandó a construir debajo del mango una percha con un recipiente para el agua y otro para el guineo maduro, y además un trapecio para hacer maromas. De diciembre a marzo, cuando las noches se enfriaban y la intemperie se volvía invivible por las brisas del norte, lo llevaban a dormir en las alcobas dentro de una jaula tapada con una manta, a pesar de que el doctor Urbino sospechaba que su muermo crónico podía ser peligroso para la buena respiración de los humanos. Durante muchos años le cortaban las plumas de las alas y lo dejaban suelto, caminando a gusto por su andar cascorbo de jinete viejo. Pero un día se puso a hacer gracias de acróbata en los travesaños de la cocina y se cayó en la olla del sancocho en medio de su propia algarabía naval de sálvese quien pueda, y con tan buena fortuna que la cocinera alcanzó a sacarlo con el cucharón escaldado y sin plumas, pero todavía vivo.
Desde entonces lo dejaron en la jaula incluso durante el día, contra la creencia vulgar de que los loros enjaulados olvidan lo aprendido y solo lo sacaban con la fresca de las 4 para las clases del doctor Urbino en la terraza del patio. Nadie advirtió a tiempo que tenía las alas demasiado largas y aquellas mañanas se disponían a cortárselas cuando escapó hasta el copo del mango. No habían logrado alcanzarlo en 3 horas. Las sirvientas, ayudadas por otras del vecindario, habían recurrido a toda suerte de engaños para hacerlo bajar, pero él continuaba empecinado en su sitio, gritando muerto de risa: ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el Partido Liberal, carajo! Un grito temerario que les había costado la vida a más de 4 borrachitos felices. El doctor Urbino apenas alcanzaba a distinguirlo entre las frondas y trató de convencerlo en español y francés, y aún en latín, y el loro le contestaba en los mismos idiomas y con el mismo énfasis y el mismo timbre de voz, pero no se movió del cogollo. Convencido de que nadie iba a conseguirlo por las buenas, el doctor Urbino ordenó que pidieran ayuda a los bomberos, que eran su juguete cívico más reciente. Hasta hacía poco, en efecto, los incendios eran apagados por voluntarios con escalera de albañiles y baldes de agua acarreados de donde se pudiera. Y era tal el desorden de sus métodos que estos causaban a veces más estragos que los incendios. Pero desde el año anterior, gracias a la colecta promovida por la Sociedad de Mejoras Públicas, de la cual Juvenal Urbino era presidente honorario, había un cuerpo de bomberos profesional y un camión cisterna con sirena y campana y 2 mangueras de alta presión. Estaban de moda, hasta el punto de que en las escuelas se suspendían las clases cuando se oían las campanas de la iglesia tocando a rebato, para que los niños fueran a verlos a combatir el fuego. Al principio era lo único que hacían, pero el doctor Urbino les contó a las autoridades municipales que en Hamburgo había visto a los bomberos resucitar a un niño que encontraron congelado en un sótano después de una nevada de 3 días. También los había visto en una callejuela de Nápoles bajando un muerto dentro del ataúd desde el balcón de un 10º piso, pues las escaleras del edificio eran tan torcidas que la familia no había logrado sacarlo a la calle. Fue así como los bomberos locales aprendieron a prestar otros servicios de emergencia, como forzar cerraduras o matar culebras venenosas, y la escuela de medicina les impartió un curso especial de primeros auxilios en accidentes menores. De modo que no era un despropósito pedirles el favor de que bajaran del árbol a un loro distinguido con tantos méritos como un caballero. El doctor Urbino dijo: díganles que es de parte mía, y se fue al dormitorio a vestirse para el almuerzo de gala. La verdad era que en ese momento, abrumado por la carta de Jeremías de Saint-Amour, la suerte del loro lo tenía sin cuidado. Fermina Daza se había puesto un camisero de seda amplio y suelto, con el talle en las caderas, y se había puesto un collar de perlas legítimas con 6 vueltas largas y desiguales, y unos zapatos de raso con tacones altos que solo usaba en ocasiones muy solemnes, pues ya los años no le daban para tantos abusos. Aquel atuendo de moda no parecía adecuado para una abuela venerable, pero le iba muy bien a su cuerpo de huesos largos, todavía delgado y recto, a sus manos elásticas sin un solo lunar de vejez, a su cabello de acero azul, cortado en diagonal y a la altura de la mejilla. Lo único que le quedaba entonces de su retrato de bodas eran los ojos de almendra diáfanas y la altivez de nación. Pero lo que le faltaba por la edad le alcanzaba por el carácter y le sobraba por la diligencia. Se sentía bien. Lejos iban quedando los siglos de los corsés de hierro, las cinturas restringidas, las ancas alzadas con artificios de trapo, los cuerpos liberados, respirados a gusto, se mostraban como eran, aún a los 72 años. El doctor Urbino la encontró sentada frente al tocador, bajo las aspas lentas del ventilador eléctrico, poniéndose el sombrero de campana con un adorno de violeta de fieltro.
El dormitorio era amplio y radiante, con una cama inglesa protegida por un mosquitero de punto rosado y dos ventanas abiertas hacia los árboles del patio, por donde se metía el estruendo de las chicharras aturdidas por presagios de lluvia. Desde el regreso del viaje de boda, Fermina Daza escogía la ropa de su marido de acuerdo con el tiempo y la ocasión, y la ponía en orden sobre una silla, desde la noche anterior para que la encontrara lista cuando saliera del baño. No recordaba desde cuándo empezó también a ayudarlo a vestirse, y por último a vestirlo, y era consciente de que al principio lo había hecho por amor, pero desde unos 5 años atrás tenía que hacerlo de todas maneras porque él no podía vestirse por sí solo. Acababan de celebrar las bodas de oro matrimoniales y no sabían vivir ni un instante el uno sin el otro, o sin pensar el uno en el otro. Y lo sabían cada vez menos a medida de que se recrudecía la vejez. Ni él ni ella podían decir si esa servidumbre recíproca se fundaba en el amor o en la comodidad, pero nunca se lo habían preguntado con la mano en el corazón, porque ambos preferían desde siempre ignorar la respuesta. Ella había ido descubriendo poco a poco la incertidumbre de los pasos de su marido, sus trastornos de humor, las fisuras de su memoria, su costumbre reciente de sollozar dormido, pero no los identificó como los signos inequívocos del óxido final, sino como una vuelta feliz a la infancia. Por eso no lo trataba como un anciano difícil, sino como un niño senil, y aquel engaño fue providencial para ambos porque los puso a salvo de la compasión. Otra cosa bien distinta habría sido la vida para ambos, de haber sabido a tiempo que era más fácil sortear las grandes catástrofes matrimoniales que las miserias minúsculas de cada día. Pero si algo habían aprendido juntos era que la sabiduría nos llega cuando ya no sirve para nada. Fermina Daza había soportado de mal corazón durante años los amaneceres jubilosos del marido. Se aferraba a sus últimos hilos de sueño para no enfrentarse al fatalismo de una nueva mañana de presagios siniestros, mientras él despertaba con la inocencia de un recién nacido. Cada nuevo día era un día más que se ganaba. Lo oía despertar con los gallos y su primera señal de vida era una tos sin son ni ton que parecía a propósito para que también ella despertara. Lo oía rezongar solo por inquietarla, mientras buscaba a tientas las pantuflas que debía de estar junto a la cama. Lo oía abrirse paso hasta el baño, tantaleando en la oscuridad, al cabo de una hora en el estudio, cuando ella se había dormido de nuevo. Lo oía regresar a vestirse todavía sin encender la luz. Alguna vez en un juego de salón le preguntaron cómo se definía a sí mismo y él había dicho, soy un hombre que se viste en las tinieblas. Ella lo oía a sabiendas de que ninguno de aquellos ruidos era indispensable y que él los hacía a propósito, fingiendo lo contrario, así como ella estaba despierta fingiendo no estarlo. Los motivos de él eran ciertos, nunca la necesitaba tanto, viva y lúcida como en esos minutos de zozobra. No había nadie más elegante que ella para dormir, con un escorzo de danza y una mano sobre la frente, pero tampoco había nadie más feroz cuando lo perturbaban la sensualidad de creerse dormida, cuando ya no lo estaba. El doctor Urbino sabía que ella permanecía pendiente del menor ruido que él hiciera, y que inclusive se lo habría agradecido, para tener a quien echarle la culpa de despertarla a las 5 del amanecer. Tanto era así que en las pocas ocasiones en que tenía que tantear en las tinieblas porque no encontraba las pantuflas en el lugar de siempre, ella decía de pronto con voz de entresueños, las dejaste anoche en el baño. Enseguida, con la voz despierta de rabia, maldecía, la peor desgracia de esta casa es que no se puede dormir. Entonces se volteaba en la cama, encendía la luz y la menor clemencia consigo misma, feliz con su primera victoria del día. En el fondo era un juego de ambos mítico y perverso, pero por lo mismo reconfortante, uno de los tantos placeres peligrosos del amor domesticado. Pero, pero fue por uno de esos juegos triviales que los primeros 30 años de vida en común estuvieron a punto de acabarse porque un día cualquiera no hubo jabón en el baño. Empezó con la simplicidad de rutina. El doctor Juvenal Urbino había regresado al dormitorio, en los tiempos en que todavía se bañaba sin ayuda, y empezó a vestirse sin encender la luz. Ella estaba como siempre a esa hora en su tibio estado fetal,
los ojos cerrados, la respiración tenue y ese brazo de danza sagrada sobre la cabeza. Pero estaba a medio sueño como siempre, y él lo sabía. Al cabo de un largo rumor de almidones de linos en la oscuridad, el doctor Urbino habló consigo mismo. Hace como una semana que me estoy bañando sin jabón, dijo. Entonces ella acabó de despertar, recordó y se revolvió de rabia contra el mundo porque en efecto había olvidado de reponer el jabón en el baño. Había notado la falta 3 días antes cuando ya estaba debajo de la regadera. Y pensó reponerlo después, pero después lo olvidó hasta el día siguiente. Al tercer día le había ocurrido lo mismo. En realidad no había transcurrido una semana, como él decía, para agravarle la culpa, pero sí 3 días imperdonables, y la furia de sentirse sorprendida en falta acabó de sacarla de quicio. Como siempre se defendió atacando. Pues yo me he bañado todos estos días, gritó, fuera de sí, y siempre ha habido jabón. Aunque él conocía de sobra sus métodos de guerra, esa vez no pudo soportarlos. Se fue a vivir con cualquier pretexto profesional en los cuartos de internos del Hospital de la Misericordia y solo aparecía en la casa para cambiarse de ropa al atardecer antes de las consultas a domicilio. Ella se iba para la cocina cuando lo oía llegar, fingiendo hacer cualquier cosa, y allí permanecía hasta sentir en la calle los pasos de los caballos del coche. Cada vez que trataron de resolver la discordia en los 3 meses siguientes, lo único que lograron fue atizarla. Él no estaba dispuesto a volver mientras ella no admitiera que no había jabón en el baño, y ella no estaba dispuesta a recibirlo mientras él no reconociera haber mentido a conciencia para atormentarla. El incidente, por supuesto, les dio oportunidad para evocar muchos otros pleitos minúsculos, de otros tantos amaneceres turbios. Unos resentimientos resolvieron los otros, reabrieron cicatrices antiguas, las volvieron heridas nuevas. Y ambos se asustaron con la comprobación desoladora de que en tantos años de lidia conyugal no habían hecho mucho más que pastorear rencores. Él llegó a proponer que se sometieran juntos a una confesión abierta con el señor arzobispo, si era preciso, para que fuera Dios quien decidiera como árbitro final si había o no había jabón en la jabonera del baño. Entonces ella, que tan buenos estribos tenía, los perdió con un grito histórico. A la mierda el señor arzobispo. El improperio estremeció los cimientos de la ciudad, dio origen a consejas que no fue fácil desmentir y quedó incorporado al habla popular con aires de zarzuela. A la mierda el señor arzobispo. Consciente de que había rebasado la línea, ella se anticipó a la reacción que esperaba del esposo y lo amenazó con mudarse sola a la antigua casa de su padre, que todavía era suya, aunque estaba alquilada para oficinas públicas. No era una bravata. Quería irse de veras, sin importarle el escándalo social, y el marido se dio cuenta a tiempo. Él no tuvo valor para desafiar sus prejuicios, cedió. No en el sentido de admitir que había jabón en el baño, pues habría sido un agravio a la verdad, sino en el de seguir viviendo en la misma casa, pero en cuartos separados y sin dirigirse la palabra. Así comían, sorteando la situación con tanta destreza que se mandaban recados con los hijos de un lado al otro de la mesa, sin que éstos se dieran cuenta de que no se hablaban. Como en el estudio no había baño, la fórmula resolvió el conflicto de los ruidos matinales, porque él entraba a bañarse después de haber preparado la clase y tomaba precauciones reales para no despertar a la esposa. Muchas veces coincidían y se turnaban para cepillarse los dientes antes de dormir. Al cabo de 4 meses, él se acostó a leer en la cama matrimonial mientras ella salía del baño, como ocurría a menudo, y se quedó dormido. Ella se acostó a su lado con bastante descuido para que despertara y se fuera. Él despertó a medias, en efecto, pero en vez de levantarse apagó la veladora y se acomodó en su almohada. Ella lo sacudió por el hombro para recordarle que debía irse al estudio, pero él se sentía tan bien otra vez en la cama de plumas de los bisabuelos que prefirió capitular. «Déjame aquí», dijo. Sí había jabón.
Cuando recordaban este episodio, ya en el recodo de la vejez, ni él ni ella podían creer la verdad asombrosa de que aquel altercado fue el más grave de medio siglo de vida en común, y el único que les inspiró a ambos el deseo de claudicar y empezar la vida de otro modo. Aun cuando ya eran viejos y apacibles, se cuidaban de evocarlo porque las heridas apenas cicatrizadas volvían a sangrar como si fueran de ayer. Él fue el primer hombre al que Fermina Daza oyó orinar. Lo oyó la noche de bodas en el camarote del barco que los llevaba a Francia mientras estaba postrada por el mareo, y el ruido de su manantial de caballo le parecía tan potente e investido de tanta autoridad que aumentó su terror por los estragos que temía. Aquel recuerdo volvía con frecuencia a su memoria. A medida de los años iba debilitando el manantial, porque nunca pudo resignarse a que él dejara mojado el borde de la taza cada vez que la usaba. El doctor Urbino trataba de convencerla, con argumentos fáciles de entender por quien quisiera entenderlos, de que aquel accidente no se repetía a diario por descuido suyo, como ella insistía, sino por una razón orgánica. Su manantial de joven era tan definido y directo que en el colegio había ganado torneos de puntería para llenar botellas. Pero con los usos de la edad no solo fue decayendo, sino que se hizo oblicuo, se ramificaba y se volvió por fin una fuente de fantasía imposible de dirigir, a pesar de los muchos esfuerzos que él hacía por enderezarlo. Decía: el inodoro tuvo que ser inventado por alguien que no sabía nada de hombres. Contribuía a la paz doméstica con un acto cotidiano que era más de humillación que de humildad. Secaba con papel higiénico los bordes de la taza cada vez que la usaba. Ella lo sabía, pero nunca decía nada mientras no era demasiado evidentes los vapores amoniacales dentro del baño, y entonces los proclamaba como el descubrimiento de un crimen. Esto apesta a criadero de conejos. En vísperas de la vejez, el mismo estorbo del cuerpo le inspiró al doctor Urbino la solución final. Orinaba sentado, como ella, lo cual dejaba la taza limpia y además lo dejaba a él en estado de gracia. Ya para entonces se bastaba muy mal de sí mismo, y un resbalón en el baño que pudo ser fatal lo puso en guardia contra la ducha. La casa, con ser de las modernas, carecía de la bañera de peltre con patas de león, que era de uso ordinario en las mansiones de la ciudad antigua. Él la habría hecho quitar con un argumento higiénico. La bañera era una de las tantas porquerías de los europeos que solo se bañaban el último viernes de cada mes, y lo hacían además dentro del caldo ensuciado por la misma suciedad que pretendían quitarse del cuerpo. De modo que mandaron hacer una batea grande sobre medida de guayacán macizo, donde Fermina Daza bañaba al esposo con el mismo ritual de los hijos recién nacidos. El baño se prolongaba más de una hora con aguas terciadas en las que había hervido hojas de malva y cáscaras de naranja, y tenían para él un efecto tan sedante que a veces se quedaba dormido dentro de la infusión perfumada. Después de bañarlo, Fermina Daza lo ayudaba a vestirse, le echaba polvos de talco entre las piernas, le untaba manteca de cacao en las escaldaduras, le ponía los calzoncillos con tanto amor como si fuera un pañal y seguía vistiéndolo pieza por pieza desde las medias hasta el nudo de la corbata, con el prendedor de topacio. Los amaneceres conyugales se apaciguaron porque él volvió a asumir la niñez que le habían quitado sus hijos. Ella, por su parte, terminó en consonancia con el horario familiar porque también para ella pasaban los años, dormía cada vez menos y antes de cumplir los 70 despertaba primero que el esposo.